toda nuestra amplia y generosa audiencia de la onda corta, nuestro saludo cordial. Efusivo por demás. Así se escucharía en algunos apartes. También en el mejor estadio, México, Estados Unidos, torneo completo en el Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula para lo que será el partido de México frente a los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, les había quedado viendo una de las notas por allí hablaba el clima de lo que podría ser esta presentación. Escuchémoslo, atentos con el inglés. Pero con mucho amor, siempre se trabajó para todos y cada uno de ustedes. Puerto Rico, como les decía, ya estamos sobre el minuto 38. Volvemos a la isla del encanto. Y ese otra a su izquierda y te pega en la rodilla. Derecha para despegar. Ese sería nuestro trabajo de la onda corta, que hoy culmina allí en Calera de Tango, Chile. Luego de 14 años llevando vida, CBC La Voz anuncia el cese de transmisiones de onda corta. Agradecidos a Dios de haber servido durante todo este tiempo y con la satisfacción de saber que no se trata de una despedida, pues seguimos conectados a través de nuestra red de estaciones afiliadas y CBC La Voz. La tendríamos. Ese sería el momento para tener algunas dificultades, como siempre se obtuvieron, pero tratando de llevarle lo mejor. Ustedes escucharon el comienzo. Había que acomodarse de cualquier manera para poder tener la señal. Y hoy, pues con mayores dificultades. Pero ahí estamos para contarle a todos nuestros oyentes lo que ha sido ese proceso. Así se refería Juan Mar Gallardo, director de CBC La Voz para la parte de Iberoamérica, en el espacio de Mapale Tarde con Beto Raimunde. Estamos en un tiempo de cambio, de transición, por lo cual queremos en este día dar una nota muy importante, porque para nosotros el parar de hacer algo como es la onda corta, en esta ocasión hemos denominado esta semana ya la última semana de estas transmisiones que, bueno, coincidieron hace 14 años atrás en el comienzo de lo que era antes Voz Cristiana. Eso fue nuestro comienzo, y la razón por qué salió y empezamos a transmitir fue porque pudimos conseguir unas instalaciones en Calera de Tango, Chile, que lo tenía nuestras gran chilenos que estableció Pinochet en su tiempo. Y eso fue con el año 77, más o menos. Fue cuando se creó esa base de transmisión de onda corta. Sí, un lugar muy estratégico, que cuando tú miras ahí está rodeado de viñas y es un lugar hermoso, se respira un aire fresco y saludable. A veces Santiago, como saben, muchas personas se llenan de mucho congestión en la atmósfera por razón de la cantidad de personas y autos que están ahí. Cuando uno está en Calera de Tango, respira un aire diferente. Y de ahí habían posicionado estas torres y un lugar para tener 8 transmisores de tipo continental, o de Harris, perdón, y ahí estuvimos con esa notificación que se podía comprar, y por realmente la mano de Dios
lo consiguió allá atrás, por ahí el 96 fue, 95, 96 fue que todo empezó a ser una realidad. Y ahí comenzaron varios de los ingenieros, inclusive algunos de ellos, y varios de ellos todavía están ahí, que es Antonio Reyes, Matías, Svensson, y bueno, Dios empezó a obrar en eso y se decidió que Voz Cristiana tenía que tener la programación más internacional, y se decidió que los estudios iban a ser en Miami. Así que es un tiempo por la cual tenemos que dar gracias a Dios por estos 14 años, por el esfuerzo del equipo que han hecho un gran trabajo, que incluye Antonio Reyes, Benjamín Parra, que sabemos que antes que empezó a dirigir la parte de afiliadas, estaba dirigiendo la parte de la onda corta. Tenemos a Manuel Ortega, Mauricio Bravo, Vitalia Donoso, Matías Svensson y Luis Zúñiga están ahora representando el equipo que está ahora en estos meses ayudándonos, porque imagínense que si vamos a cerrar hoy, en unas horas, la última hora va a ser cuando tenemos juego limpio, y se está reuniendo el equipo y otros también que van a estar ahí para... El equipo de Chile se va a reunir para la última hora, ¿no? Para la última hora. Qué lindo. Y es muy emotivo, es una situación en la cual sentimos el doble ánimo, ¿verdad? De cómo decir a un amigo que gracias por toda esta relación, y sabemos que no lo vamos a ver otra vez. Es algo que uno disfruta y da gracias a Dios por esa relación, pero ahora viene otro momento donde no va a ser posible seguir con ella, pero todavía tenemos que trabajar con todo el gobierno de Subtel en Chile para esa licencia, para otorgarlo a ellos. Tenemos las antenas, el terreno, hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo, pero en sí las transmisiones terminan hoy. Nosotros estamos preparando dar anuncio de nuevas maneras que podemos interactuar con los mismos oyentes, y tantas otras maneras de poder escucharlos, para facilitar a una de esas personas que por la onda corta posiblemente ya no pueden escuchar, pero por un móvil pueden escuchar, un Android que tienen, o un iPhone, o otro tipo de teléfono, pueden tener la manera de escucharnos, que sigue existiendo hoy por diferentes aplicaciones, pero también nosotros estamos siempre mirando qué novedades hay, qué manera de presentar esas nuevas tecnologías para ayudarles a escuchar. En caso de que alguna persona que está escuchando por onda corta y vive en una zona donde hay una radio, ¿todavía se puede mantener la posibilidad de que esa persona vaya a hablar y que esa radio pueda bajar también la señal de CBC? Sí, por supuesto. Interesantemente, tenemos 416 afiliadas en este momento, pero tenemos casi 100 aplicaciones pendientes. ¿100 aplicaciones pendientes? Sí, así que Susana Romero y el equipo ya está trabajando fuertemente. Wow. Nunca hemos visto la cantidad de aplicaciones que hoy, que nos sorprende, porque uno piensa en un momento dado eso se va a empezar a disminuir, porque ya cuántas más estaciones pueden ser que se interesen en nuestra programación, pero sigue siendo, y en parte de eso ha sido el internet, el sitio web, porque la gente ven, escuchan y dicen esto es muy interesante, porque la gente hoy en día están haciendo su navegación y su comunicación. Con dificultades. Era lo que quería complementar nuestro director para todo Iberoamérica, Juan Mar Gallardo. Y como lo prometido es deuda, ya tenemos el contacto, no a través de la onda corta, no en el celular, tampoco en la línea telefónica, está la señal satelital. Y ya vamos a estar porque
Luego de 14 años llevando vida y convirtiéndose en la mejor compañía de aficionados a la radio en todo el mundo, CBC La Voz finaliza sus transmisiones a través de la onda corta. Agradecemos inmensamente a quienes nos han acompañado en todo este tiempo desde su radio de onda corta y les invitamos a escucharnos a través del internet en www.cbclavoz.com. Estamos a tu lado. El contacto desde Calera de Tango, allí en Chile. Mauricio Bravo, lo escuchamos, bienvenido. Hola Ricardo, quisiéramos saludarles desde acá, desde Calera de Tango, Chile. Quisiéramos saludar también a todos los radioescuchas que están atentos en este momento. Y exclusivamente por primera vez estamos transmitiendo en directo desde acá, desde nuestra planta transmisora. Y también por última vez, a través de nuestra estación, es que salimos al aire por la onda corta. Como todos saben, después de 14 años de manera casi ininterrumpida, nuestras transmisiones se apagan para siempre. Y durante todo este tiempo hemos visto y compartido con muchas personas. Hoy solo quedamos en esta estación 8 personas quienes tenemos a cargo la misión de apagar la voz de CBC a través de los transmisores, porque sabemos que CBC La Voz sigue a través de otros medios, a través de otras tecnologías. Y quisiera que cada una de las personas que estamos acá el día de hoy, quienes tenemos esta misión de cerrar las transmisiones, pudiera saludar a los radioescuchas, todas estas personas que la mayoría somos anónimos para ustedes, pero sabemos que es un trabajo que es la fuerza grande en el tiempo y tenemos la certeza y la convicción que hemos aportado en esta noble misión con un granito de arena, y sabemos que hay muchas vidas que a través de nuestro trabajo han podido ser impactadas, han podido ser tocadas, y bueno, eso se debe al fruto de muchas personas que estamos acá. Y quisiera que cada uno pudiera saludar, enviar un mensaje, contar cuál ha sido su participación acá en CBC La Voz, que diga su nombre y se presente. Vamos pues. Bueno, mi nombre es Manuel Ortega. Hola Manuelito. Yo acá principalmente soy técnico en transmisores. Mi misión es reparar transmisores y mantener la señal al aire. Bueno, esta función la vengo cumpliendo desde agosto, desde el 24 de agosto de 1998. Sí, me acordé de la fecha. Y bueno, hasta ahora creo que hemos cumplido con la misión, sacar adelante las transmisiones diariamente. Bueno, detrás de esto hay un montón de gente más que ahora no están acá, pero las quiero representar. Y nada, quedarme con la satisfacción de que cumplimos una misión, que no hay tristeza, sino que hay alegría, porque estuvimos tantos años al aire y se cumplió el objetivo. Así es. Así que para mí fue un placer haber trabajado acá, todos los días haber puesto esos transmisores al aire para llegar a tanta gente, a tantas personas. Y gracias por todo, porque fue una experiencia de vida maravillosa. Gracias, de verdad. Muy bien, sigamos. Hola, mi nombre es Matías Benson. Durante varios años he sido ingeniero de transmisiones. Estaba a cargo de planificar el trabajo en la parte de transmisiones, ver que los transmisores funcionen bien, que los reparemos, que se hagan mantenciones, tener contacto con empresas externas que nos hacen servicio, y eso ha sido mi trabajo. Y quisiera agradecer a cada oyente que ha escuchado nuestra señal en onda corta estos 14 años. Para mí ha sido un privilegio poder servir a Dios de esta manera, permitiendo que muchas vidas hayan cambiado, que hayan conocido a Jesús. También quiero dar gracias a todo el equipo en Miami por estos años que hemos trabajado juntos. Así que un abrazo grande para todos y adiós. Sigamos, Mauricio. Buenas tardes, mi nombre es Vitalia Donoso. Bueno, llevo trabajando 12 años acá en el área administrativa. No tengo mucho conocimiento de los equipos que hay, pero hoy he estado en el proceso de encendido de los transmisores y voy a estar también ahora en el cierre. Así que
Bueno, es una pena lo que está pasando ahora, pero Ánimo, ánimo. pero ahí vamos a estar bien acompañados con nuestros compañeros que ya se fueron al principio y ahora estamos quedando acá. Un saludo a todos los oyentes, ojalá sigan escuchando a través de otro medio de comunicación. Sí, la internet, entre otras. Y gracias. Bueno, en realidad yo soy un invitado. ¡Hola, Benja! Un invitado muy privilegiado. Mi nombre es Benjamín Parra. Fui El hombre del Colo Colo. de Onda Corta en Calera de Tango desde el 8 de mayo del año 2000 hasta el año 2008, a mediados del año 2008, donde continuó Antonio Reyes. Así que en realidad mi historia en CBC está mayormente en términos de tiempo vinculada a esta estación. Tengo, obviamente se pueden imaginar, muchos sentimientos. Yo creo que es curioso de que mi trabajo ocurrió entre dos épocas extraordinariamente importantes. Todo lo que es el comienzo, toda la tarea heroica y desafiante de comenzar algo. Sí, señor. Y después tener el privilegio de pasar la antorcha, como decimos en nuestro mundo, a Antonio Reyes, quien ha hecho obviamente un trabajo estupendo y en muchos sentidos ha ido más allá de mis propios recursos y posibilidades, cosa que también es digna de destacar. Tengo un sentimiento así como de una grata sensación de ver el perfil y la importancia que se le ha dado a este momento de clausura de CBC. Me emocioné mucho escuchar a Juan Marc hace algunas horas y leer ese increíble correo de Rubén Torres, con quien trabajamos y he tenido el privilegio de conocer, y me emocionó mucho. Y saber que en realidad una decisión así no marca un final, sino más bien es una transición hacia otras obligaciones, hacia otros frentes y hacia otros desafíos. También no puedo dejar de hacer mención que durante mi administración, vamos a decir, realizamos aquí la segunda conferencia de afiliadas de CBC La Voz, donde ya empezó a crecer aquella expresión de nuestra relación con las emisoras afiliadas. Como ustedes saben, durante 4 años fui director de afiliadas, cargo que ahora tiene mi amiga Susana Romero ahí en Villa María, Argentina, y compartimos ese sentimiento mezclado de tristeza porque se cierra una etapa, yo diría, emblemática, porque la Onda Corta fue precisamente lo que abrió el camino para lo que hoy son las afiliadas y todo eso. Y también de alegría porque sabemos que nada termina, todo se transforma, todo cambia. Sí, señor. Así que nada, un saludo muy cariñoso para todo el equipo de Miami. Muchas gracias, Antonio, y a ustedes por permitirme estar este día. Como ustedes saben, yo no formo parte ya del equipo de CBC La Voz, pero los tengo y ellos me tienen en los corazones mutuamente. Así que disfrutamos de este momento sabiendo que nos quedan batallas importantes que pelear. Sí, señor. Los que se quedaron o los que están en otros tiempos que fueron parte de esto, también un saludo para ellos, un saludo para todo el equipo de CBC La Voz internacionalmente. Gracias otra vez y Dios dirá cuándo nos veremos o nos escucharemos, nos abrazaremos otra vez. Así es, Benjamín. Soy Antonio Reyes. La verdad que todo este tiempo, digamos, tratando de aprender las cosas buenas que tiene Benjamín, nunca he podido llegar a su nivel de cómo maneja el don de la palabra. Pero de todas maneras he tratado de hacer muchas otras cosas buenas aquí mientras he sido gerente. Bueno, yo partí el año 97, sí, precisamente el 9 de junio del 97, recién habiendo egresado de la universidad, fresquito como ingeniero, a ser ingeniero de transmisiones, a hacer la mantención, hacer el armado de los transmisores de los equipos, a reparar algunas antenas que estaban rotas. Éramos poquitos los que estábamos trabajando en el comienzo, sí, hasta que logramos levantar los transmisores y tener una estación de muy alto nivel de calidad de transmisor. Siempre logramos tiempo al aire muy alto y esa fue una de las principales motivaciones, los principales objetivos que teníamos, mantener los transmisores al aire con la mejor calidad posible.
De hecho, era uno de nuestros lemas de trabajo. Y la verdad que me siento muy orgulloso porque he pasado por muchas etapas dentro de esta organización. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha entregado. He aprendido demasiado, he conocido gente maravillosa, eso no solamente aquí en Chile, la gente con la que trabajé, muy orgulloso de ellos, sino que también extranjeros, la gente de Inglaterra, la gente de Miami, gente en Sudáfrica, gente que había en Australia, mucha gente que he conocido maravillosa, que está en CBC, en Christian Mission, por un mismo propósito. Y me enorgullece realmente ser parte de esto y haber dado mi grano de arena para poder lograr el objetivo de alcanzar al mundo con el mensaje de Jesucristo, que esa es nuestra misión, siempre ha sido nuestra misión hasta el día de hoy en que vamos a cerrar las transmisiones de onda corta, sí. Pero sabemos que esto es una transición para que la gente va a tener otros medios, muchos otros medios de poder escuchar la señal de CBC La Voz. Así que, bueno, no tengo, la verdad que no soy muchas palabras. No te preocupes. Pero tengo el orgullo y la satisfacción de haber logrado el objetivo hasta el último día. Y ese es nuestro gran logro. Y gracias, un lugarcito allá en el cielo ganado todos los que aquí trabajamos. Y así que, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los auditores que siempre fueron fieles y bueno, invitarlos, digamos, a seguir escuchando CBC La Voz por muchos otros medios que tienen y siempre estaremos ahí presentes en sus corazones. Gracias. Bueno, Ricardo, aquí desde nuestro estudio improvisado. Gracias, Mauricio. Acá, claro, el estudio 1 improvisado acá en Chile. También, bueno, queremos transmitir el saludo de don Luis Zúñiga. Él también está acá, pero nunca le ha gustado hablar, el jardinero. Pocas palabras. Y los guardias que no están presentes también, pero quienes tuvieron la oportunidad de conocer acá en nuestra planta en Calera de Tango pudieron apreciar la mantención que había acá. La mantención que había en este lugar, la mantención de los jardines, como decían por ahí, acerca del viñedo, ¿cierto? Y los árboles frutales. Don Luis está a cargo todavía de mantenerlo así bonito como ustedes, como quienes tuvieron el privilegio de conocerle. Sí. Así que no nos queda más que despedirnos de todos ustedes. Creo, satisfacción y alegría por todo el trabajo que Dios nos ha permitido poder hacer desde acá. Y como dice la palabra, sabemos que no hemos corrido en vano ni en vano hemos trabajado, porque sabemos que más de algún fruto ha habido a través de todo lo que hemos podido aportar durante todo este tiempo. Mi nombre es Mauricio Bravo y un saludo y un abrazo, Ricardo, a todos ustedes nuevamente allá en Miami, en los estudios, y también a los radio escuchas de todos los países de habla hispana y también a aquellos que entienden. Así que queremos dar un aplauso, no para nosotros, sino que un aplauso para todos ustedes de acá de Calera Tango. Así que un aplauso para todos. Venga, eso. Merecido por muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta siempre. A ustedes, Liva Faltaba, siempre pendientes. Salvador, Jamaica, también en el Memorial Stadium. México, Estados Unidos, en el Azteca. Esa. Soplan vientos positivos. La internet. Si es que CBC, La Voz. Para todos ustedes. En Iberoamérica, mil gracias. Dirección de programación Jorge Cota, dirección nacional e internacional Juan Mar Gallardo. Hasta pronto. En cbclavoz.com nos esforzamos en ofrecerte más y mejores artículos, programas y contenido online, pero además deseamos establecer redes con amigos como tú. Contenido y competencia. Tú puedes ser parte de esa comunidad y ganar $100. Si eres un verdadero fan, públicalo en tu web. Podrías ganar $100. Entra a cbclavoz.com para detalles. CBC La Voz. Estamos a tu lado. De lunes a viernes al finalizar Energía Total, CBC La Voz presenta El Mundo Hoy, el noticiero más completo de la actualidad informativa, a las 17 horas en tiempo universal coordinado, a través de CBC. Estamos a tu lado. Había una vez un niñito del que todos se burlaban. Los demás niños se reían de él y siempre le hacían bromas pesadas, hasta que un día... ¿Se puso a llorar?
Bien.